Muy bienvenidos a nuestro espacio Mega QM. Reiniciamos este ciclo de entrevistas que venimos haciendo periódicamente y tenemos el primer evento de este año. Y la verdad que nos parece un momento interesante para empezar a profundizar sobre la situación de la economía local, 3 meses después del cambio de gobierno y con las numerosas noticias y cambios que hemos tenido en las distintas maneras en las que se organiza nuestra economía local. ¿No? Entendemos que hay desafíos, que podemos estar ante distintas etapas, ¿no? Hemos visto unos primeros 3 meses donde el gobierno parece haber encarado un proceso de sinceramiento y ordenamiento de las variables económicas y nos estamos haciendo numerosas preguntas sobre cuál es la extensión que puede tener este ciclo, cuáles son los pasos que pueden estar pendientes, qué requisitos se necesitan para pasar a una segunda etapa. Y nosotros que estamos en el mercado de capitales queremos entender cómo evolucionan todas estas variables para ir tomando decisiones, ¿no? El objetivo nuestro siempre es volcar el análisis en la toma de decisiones, en el diseño y armado de carteras que nos permitan sobrellevar de la mejor manera estos desafíos. Para entender eso, hoy tenemos dos invitados especiales, dos muy reconocidos economistas del mercado local con amplia trayectoria, ustedes los están viendo en pantalla. Le doy la bienvenida al doctor Ricardo Arriazu y al doctor Miguel Kigel. Muchas gracias a ambos por estar hoy con nosotros. Ricardo es el titular de Arriazu Macroanalistas y con vasta trayectoria en el mercado local, lo hemos tenido muchas veces ya en este espacio Mega QM. Y Miguel Kigel es el fundador y titular de Convius, también con muchos años y experiencia en el mercado y también un hombre de la casa porque es director de Mega QM. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a desentrañar estos desafíos que tenemos por delante quienes operamos diariamente en el mercado local. Para este evento lo que tenemos pensado es abordar tres ejes. Un primer eje vinculado al análisis del contexto internacional, donde sabemos que ambos son analistas muy profundos y muy buenos entendedores, y conocer un poquito cuáles son las implicancias de ese escenario internacional para la economía local. Luego vamos a analizar la economía argentina desde dos ciclos temporales que estamos viendo. Esta primera etapa de sinceramiento o enfocado en el análisis de las medidas de corto plazo. Y después nos vamos a poner a discutir un poquito más con una mirada más larga, entendiendo cuáles son los equilibrios que podemos estar esperando para esta economía local con los distintos desafíos y ajustes que tenemos por delante. Entonces, muy buen día, Ricardo, muchas gracias por Buen estar día. acá. Muy buen día, Miguel, también muchas gracias. Hola. Y voy a dar comienzo a este ciclo con la pregunta que teníamos armada para entender el contexto internacional, donde vemos que la economía mundial viene de un ciclo inflacionario muy fuerte que ha sido consecuencia de políticas monetarias expansivas, que se han revertido esas políticas y que el impacto sobre el nivel de precios inicialmente fue muy bueno y rápido y ahora parece haberse estancado. Ricardo, ¿cómo está viendo usted ese escenario? ¿Qué expectativas tiene hacia adelante con respecto a estos ritmos de inflación, a nivel de actividad y a cómo los distintos bancos centrales puedan ir adaptando su política monetaria? Bueno, buenos días a todos. Muy buena pregunta. Para contestarla hay que irse un poquito para atrás, a la pandemia. La pandemia produjo la mayor caída en la actividad económica que se haya registrado en un periodo corto de tiempo, 30%, y la más corta en la historia, 2 meses a lo máximo 3 meses. Durante ese periodo, los gobiernos reaccionaron para evitar el colapso social y fueron exitosos. Pero lamentablemente después se sintieron Papá Noel y siguieron emitiendo y con tasas muy bajas cuando ya no era necesario. Y eso produjo dos fenómenos. El primero es el de la inflación y el segundo es el de la burbuja en el mercado de activos. Es la primera vez en la historia que se da en conjunto inflación y una burbuja en el mercado de activos. Para bajar ambos fenómenos,
era necesario bajar el gasto y subir las tasas de interés. Lo hicieron tarde. Históricamente, cada vez que hicieron esto hubo recesión, porque estoy bajando el gasto agregado. Esta vez no hubo recesión, que es un fenómeno interesante para explicar. La inflación bajó en todos lugares, muy rápido al principio, ahora en Estados Unidos está un poco más estancada, en Europa prácticamente desapareció, China está en deflación. Entonces hay que separar los tres países. En el caso particular de los Estados Unidos, hay dos fenómenos que hay que explicar. El primer fenómeno es el déficit fiscal, que de 20% en la pandemia cayó al 4% y ahora está en 7,5%. Eso es inaceptable. Y desde el punto de vista de explicación, hay una parte que se revierte sola, que es la caída en la recaudación de capital gains por caída del precio de los activos, y, digamos, otra parte que no tiene que ver con eso, sino que siguen gastando de más. Segundo lugar, actividad económica en Estados Unidos no cayó lo suficiente. Es más, el año pasado sorprendió a todo el mundo con más del 2%, cuando las propias estimaciones de la Fed eran de menos del 1%. Eso tiene que ver con el déficit fiscal, pero tiene que ver con otro factor, que es la caída de la tasa de ahorro y el aumento del gasto privado. Cuando vino la pandemia, todo el mundo decía, después de la pandemia va a venir, digamos, un cambio mental. Yo siempre dije, no, vienen los años locos. Con la gente llena de plata en los bolsillos y completamente encerrada, van a salir y comenzar a gastar. Pero cuando ustedes miran la tasa de ahorro, bajó a la mitad de lo que era antes de la pandemia. ¿Ok? Tiene que seguir subiendo. Pero, digamos, la tasa de ahorro. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Esto me lleva a que la Fed no va a poder bajar la tasa en el corto plazo. Eso tiene otros impactos que vamos a ver enseguida. En la burbuja, cuando uno mira la relación patrimonio neto PBI en Estados Unidos, tuvo 40 años en 3,5%. A fines de los 90 se fue a 4,2 la burbuja de las tecnológicas, explotó. En el 2008 se fue a 5, que fue la burbuja inmobiliaria, explotó. Esta vez se fue a 6,25. Claramente una burbuja en todos los mercados de activos. Eso está bajando, bajó a 5,5, pero de todas maneras todavía no es suficiente. Y dentro de eso hay un mercado en particular que se resiste y que influye en la inflación. La gente se olvida que cada país tiene una canasta distinta de inflación. En Estados Unidos, inmuebles es 42% del índice de precio. Y da la casualidad que cuando sube la tasa, sube los alquileres y sube, por lo tanto, el componente de inmuebles. Cuando uno saca de la núcleo la inflación, digamos, de la parte inmobiliaria, la núcleo había venido muy cerca de cero. Ahora está rebotando. Bueno, conclusión general, Estados Unidos claramente no puede bajar la tasa de interés en el corto plazo. Tiene que continuar con el ajuste. Europa está en cero de crecimiento a pesar de la guerra y cerca de cero de inflación. Es muy probable que Estados Unidos baje la tasa, pero que Europa baje la tasa. China tiene un problemón fenomenal por su exceso de tasa de ahorro y tasa de interés muy baja. China va a tener que hacer ajustes importantes en su economía. Por suerte tiene activos, tiene reservas, digamos, la puede hacer, pero claramente ya no es la locomotora del mundo, ahora es la India. ¿Para qué nos sirve todo esto a nosotros? Porque cuando uno mira la relación euro-dólar, está muy ligada a la diferencial de tasa de interés. De acuerdo a esa diferencial, hoy debería estar a 1,11 y está a 1,8,5. Eso básicamente implica que el mercado está descontando que la diferencial va a cambiar. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque eso es la mitad de lo que le pasa al precio de las materias primas. ¿Ok? Si el dólar se aprecia por diferencial de tasa de interés, hay una pequeña baja en los precios de las materias primas, que yo creo que el mercado ya la descontó. Entonces, poniendo el impacto en Argentina, yo creo básicamente que ya la caída de precios ya se dio, la parte del mercado oferta y demanda, digamos, ya se dio,
y que deberíamos esperar eso tranquilo. Y en materia de capitales, nosotros todavía no tenemos acceso a los mercados de capitales, por lo tanto las tasas no nos afectan demasiado. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Miguel, ¿querés agregar algo al análisis de este escenario internacional que estamos haciendo? Muy poquitas cosas, creo que Ricardo ha hecho una excelente descripción de la situación internacional. Em, pero tal vez hablar un poquito del tema de inflación en Estados Unidos. Me parece que, que ahí tengo una visión un poquito diferente, no muy diferente, pero básicamente que la inflación está siendo mucho más difícil de bajar de lo que se esperaba, digamos, ¿no? O sea, tuvimos, como bien dijo Ricardo, una suba muy fuerte de la inflación, que fue en gran medida temporal, si quieren, eh, en, debido a la guerra en Ucrania y a la pandemia, digamos. Ahí es donde vimos en Estados Unidos inflaciones cerca del 9% en el IPC, ¿no es cierto? Que es lo que incluso en el núcleo. Y después eso cayó rápidamente y ahí la Fed reaccionó probablemente tarde en subir tasas, y pero eso cayó rápidamente a niveles actuales que depende qué inflación uno mira, si es eh, el, digamos, la que mira la Fed, el PCE, o si miramos el IPC, digamos, da un poco distinto, pero en general estamos viendo que la inflación se ha quedado, si uno mira el IPC o el IPC núcleo, cerca de 3%, un poquito arriba. Entonces no está llegando a los niveles de que se esperaba anteriormente. Y ahí viene la pregunta de por qué, digamos, digamos, yo soy bastante pienso bastante creedor, si quieren ustedes, y creo bastante en el tema de la inercia inflacionaria. Yo creo que la inflación tiene una cierta inercia que está ligada a expectativas, y que no es solamente tema de oferta y demanda en el corto plazo, porque hay un problema de ajuste a precios, a los precios pasados, digamos, un problema de indexación, un problema de expectativas, que las expectativas tienen un componente importante del pasado, de expectativas adaptativas, y como resultado de eso tenemos una persistencia más fuerte en la inflación, lo que obviamente coincido de que eso requiere que la política monetaria tenga que ser dura por más tiempo. Y yo coincido con Ricardo en eso, de que probablemente no es el momento todavía de bajar la tasa. Nadie piensa que ya la inflación volvió, que la inflación va a subir de nuevo. O sea, no parece que hubiera una suba de tasas de nuevo, pero digamos que la baja de tasas viene un poco más lenta de lo que se esperaba. Y eso tiene implicaciones, obviamente, para lo que va a ser la recuperación de Estados Unidos, que viene mucho más fuerte también de lo que se esperaba. Entonces, es cierto, y simplemente lo que yo digo es que probablemente las tasas de corto plazo van a tardar en bajar. Eso tiene un efecto sobre Argentina o sobre el mundo en general, porque hay menos flujo de capitales para los países emergentes. Es cierto que nosotros no estamos recibiendo mucho de eso, pero siempre algo termina viniendo de alguna forma u otra. Así que yo básicamente no tengo mucho más para agregar. Lo que yo diría que resulta raro de esta baja de la inflación y de esta suba de tasas es lo lento, digamos, digamos, el comportamiento del producto. Lo mismo que decía Ricardo, que en este caso se hablaba mucho de que había una recesión y la recesión no vino. Esta es una caída de la inflación que hemos visto sin recesión, que realmente es algo que no estaba en los libros de texto, digamos, ¿no? Bien, ambos coinciden entonces en una velocidad en la baja de tasas mucho más lenta de lo que esperaba a priori el mercado sobre fines del año pasado. Creo que esa idea se está instalando. La pregunta para quienes estamos en el mercado de capitales y estamos pensando en en la necesidad de Argentina de recuperar el acceso a ese mercado de capitales, tiene que ver con los tiempos, ¿no? ¿Cuánto creen que puede durar este proceso y en qué momento se imaginan que Estados Unidos efectivamente va a poder empezar a bajar la tasa? Pensando que Argentina tiene vencimientos de deuda en julio de este año, que no son grandes, pero que a partir de enero del 2025 ya tiene otras necesidades, ¿no? ¿Quién empieza? Está Ricardo. Ok. A ver, Argentina es insignificante en los mercados internacionales de capital.
Por lo tanto, el acceso a los mercados no tiene que ver con qué le pasa afuera, eso es un tema de tasa, tiene mucho más que ver con lo que le pasa adentro. Y eso tiene que ver con el riesgo país. Argentina no tiene grandes vencimientos este año, digamos, en moneda extranjera. Ujú. En moneda nacional la mayoría está en manos del gobierno, por lo tanto no tiene un problema en el mercado de capitales. Y los argentinos históricamente compran entre 20.000 a 30.000 millones de dólares por año en los mercados de capitales, como consecuencia de la desconfianza en Argentina. Entonces, Argentina sí necesita el acceso, pero es mucho más función de su propia situación interna. Para lo que necesita Argentina, bastaría con que los argentinos bajen 10.000 millones de dólares, digamos, sus compras de divisas para resolver todos los problemas. Ahora, si resuelve ese problema, automáticamente los extranjeros van a querer venir a comprar activos en la Argentina que están baratos. En consecuencia, digamos, ese no es el problema. El problema somos nosotros. Em, a ver, yo tiendo a coincidir enteramente de que el problema de la deuda argentina está exagerado en el mundo. Hay una mala interpretación, no es un problema grande. Argentina no tiene una deuda excesiva, pero tiene una, digamos, como yo digo siempre, un prontuario que nos perjudica. Con respecto al escenario internacional, creo que ahí sí hay un punto interesante, que no creo que afecte mucho los flujos, pero es importante que cuando hablamos de endeudarse, Argentina lo que mira es básicamente la deuda de largo plazo. Y hay que mirar la tasa de largo plazo, que ha venido subiendo. En la época, digamos, de oro anterior, digamos, cuando se podía endeudar uno, las tasas internacionales estaban por el piso, 1%, 1,5%. Ese escenario ya no creo que vuelva. No, no, ese escenario ya pasó. El escenario de hiperliquidez internacional no lo veo volviendo como era antes, en parte porque, digamos, tenemos tasas de la Fed que están en niveles de 5,5. Entonces, pero sí me parece interesante primero analizar cómo podemos ver la tasa, no hoy, porque hoy igual no vamos a ir al mercado, pero acá un tiempo, cuando baje un poco la espuma y veamos que ya la inflación está controlada, que la inflación volvió a niveles de, no sé, 2, 3, 3,5%, ¿cómo puede quedar la estructura de tasas de interés? Y ahí yo creo que vamos a ir a tasas más altas de las que teníamos en los últimos años en general. La tasa de corto probablemente tiene que estar cerca de lo que es la tasa de la inflación, un poquito arriba de la inflación, o sea, probablemente una tasa de corto entre 3 y 3,5%, y la tasa de largo me imagino que también va a tener que ser más alta de la que hubo en los últimos años, no en los últimos 3 años que ha subido, pero sí en los últimos años, pre-pandemia o pre-guerra con Ucrania, donde estábamos en niveles probablemente del 1,5, y ahora yo creo que vamos a aterrizar en niveles muy cercanos a los que estamos ahora, entre 4 y 4,5%. Esas son las tasas que las que hay que pensar, me parece, a mediano plazo. Eh, y yo diría que lo interesante es que la tasa de largo ya está ahí. La tasa de corto tiene que bajar, pero la tasa de largo ya está básicamente donde yo pienso que debería estar. Ahora, para que Argentina acceda al mercado, coincido 100% que depende más de Argentina que del mundo. O sea, lo que Argentina necesita es mostrar que tiene capacidad de pago y voluntad de pago. Hoy en día lo que uno mira para eso son el superávit fiscal o las cuentas fiscales, donde hay una mejora por lo menos en el corto plazo. Después me imagino que vamos a discutir si es sostenible o no, pero hoy en día, digamos, se ve un esfuerzo por acomodar las cuentas fiscales y yo creo que eventualmente es algo que se va a lograr, ahora en forma desprolija, el día de mañana un poquito más prolija. Creo que eso es positivo, y la otra cosa que se mira son las reservas. Argentina hoy no tiene reservas, seguimos con reservas negativas. Entonces, yo creo que la clave es que haya plata, digamos, que salgamos de no hay plata, que haya plata, en el sentido de que tengamos superávit fiscal y tengamos un buen nivel de reservas. Yo creo que esas son las condiciones para que Argentina pueda volver al mercado y aprovechar un mundo que no va a ser el mundo de las tasas del 1%, va a ser un mundo de las tasas del 4,5% o del 4%, serán algo, no va a ser el mundo de tasas reales negativas, será un mundo de tasas reales positivas o levemente positivas, pero digamos, va a depender mucho de que se pueda mantener el programa actual en lo fiscal y en lo de las reservas.
Clarísimo, ¿Puedo Miguel. agregar algo a lo de Miguel? Perdón, Sí, puedo por agregar favor. algo que es muy importante. Digamos, total, esto es un debate, pero para Es la favor de idea. Miguel. Si uno toma la tasa de interés de 10 años de Estados Unidos de 1860 para acá, el promedio es 4,57. La tasa de inflación es 2,2 y la tasa real de interés es 2,3. Toda la época de tasas reales negativa, eso es por mala política monetaria. Para tener tasas negativas de interés, yo tengo que tener superávit en cuenta corriente y superávit fiscal. Y Estados Unidos no tiene ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, coincido plenamente con Miguel de que la tasa de largo está casi donde debería estar, quizás un poquito arriba donde debería estar. La que se va a tener que dar vuelta es la tasa de corto, que Correcto. claramente va a tener que caer a los niveles del 2,5, 3. Pero lo que estamos diciendo es que va a tardar más tiempo, justamente porque la política fiscal y el tema de los inmuebles es un tema que todavía tarda tiempo. Así que completamente de acuerdo conmigo. Ahora, en ese escenario que ambos están viendo de tasas reales positivas en dólares, ¿no? Del orden del 2% de equilibrio pensando en el largo plazo, básicamente lo que va a necesitar Argentina es más crecimiento para que la deuda sea sostenible, ¿no? Para tolerar esos niveles de tasa real. Así que ahí vamos con ese punto en mente. Voy a empezar a preguntarles primero por el corto plazo de la economía argentina y después si podemos lograr esos crecimientos sostenidos hacia adelante. Para el corto plazo, la verdad, lo que me interesaba era este enfoque de dividir primero las políticas que se han estado aplicando desde el 10 de diciembre en adelante, ver qué impacto creen que está teniendo en su objetivo de corregir los principales desequilibrios y después ver qué condiciones creen ustedes que se tienen que dar para poder pasar de esta primera etapa más ordenada, más de licuación y motosierra, como lo llamó Ricardo en el título de la charla, para poder pasar a una etapa más pensada en el largo plazo. Te pregunto entonces, Ricardo, ¿cómo estás viendo estos primeros meses y cuánto crees que se está avanzando en este proceso de licuación y motosierra para corregir los desequilibrios de la economía local? Nuevamente hay que ponerlo en un contexto. Y acá voy a ser históricamente más largo. Si uno mira la relación PBI per cápita de Argentina a PBI per cápita promedio mundial, alcanzamos el máximo alrededor de 1910, 3 veces el PBI mundial. Y hoy estamos a una vez. O sea que tenemos más de 100 años de decadencia relativa. Uno puede dedicar mucho tiempo a ver por qué tuvimos esta decadencia donde nosotros desaprendimos a crecer y el mundo aprendió a crecer. Pero a mí me interesa mucho más qué pasó antes, cómo hicimos de 1875 hasta 1910 para pasar de 1,5 veces a 3 veces en un país que venía de una grieta mucho peor que esta porque era sangrienta, un país que tenía 1.800.000 habitantes, casi todos analfabetos, y de golpe nos convertimos en la China del mundo, del siglo XIX, importando 8 millones de personas, la mitad de todo el capital que venía de Inglaterra. Bueno, en mi opinión, son 3 factores que hay que repetir. Primero, una constitución basada en propiedad privada, iniciativa privada, derechos y obligaciones. Segundo, una justicia relativamente independiente con leyes estables. Y tercero, inserción en el mundo. Creo que tenemos que repetir exactamente eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque en la parte filosófica del discurso del presidente y del pacto que propone están estos factores. ¿Okay? Entonces, Argentina, esos son las reformas institucionales. Luego están lo que son las reformas de corto plazo y todo programa económico tiene 2 componentes. Un componente que es el antiinflacionario, el realineamiento de precios relativos y el de solución del sector externo, y otro que son las reformas estructurales. Sin el primero nunca llegamos al segundo. Sin el segundo, el primero no aguanta. Entonces, ¿cómo viene la situación hasta ahora? Viene mucho mejor que al menos con lo que yo esperaba y lo que mi modelo decía que tenía que dar.
Y quiero comenzar con un factor, que es el sector externo. Argentina ha comprado en el mercado cambiario más de 9.000 millones de dólares. Como dice Miguel, no alcanza para sacar las reservas netas negativas de 11.000 millones de dólares que teníamos. Pero haberlo comprado en un periodo de 2 meses y medio es realmente notable. Pero hay que entender, porque esta parte es la fundamental para la segunda pregunta que haces del mediano plazo. ¿Cómo se compone el sector externo? ¿Qué determina el sector externo? El sector externo tiene 3 componentes. Un componente que es la cuenta corriente de la balanza de pagos, un componente que es la cuenta capital y un componente que es la variación de reserva. La cuenta corriente es una identidad contable, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Cuando me dicen que Argentina tiene un problema estructural de falta de divisas, falso. Argentina lo que tiene es que siempre gasta de más. El año pasado, el déficit superó los 20.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la caída de la cosecha nos costó 20.000 millones de dólares y nadie bajó su gasto. Este año vamos a tener un aumento del valor de la cosecha, que puede estar entre 13.000 a 16.000 millones de dólares, dependiendo, digamos, los supuestos que uno haga. Vamos a tener un sector energético que nos va a agregar. Y tenemos el ajuste que promete el gobierno de 5 puntos del producto, pero que no puedo tomar los 5 puntos, porque hay varios de esos puntos que vienen directamente de la naturaleza y no lo pagan los argentinos. Por ejemplo, el aumento de la recaudación de impuestos a las exportaciones por aumento del volumen de cosecha no es algo que paguen los argentinos, es la naturaleza. Por ejemplo, el hecho que estemos pagando por el gas promedio que compra Argentina menos y que estemos sustituyendo gas de Bolivia por gas nacional, eso tampoco le cuesta a los argentinos. Pero el ajuste de los argentinos van a ser 3 puntos del producto fácilmente, son 15.000 millones de dólares. Es decir, ex ante tenemos una variación de 38.000 millones de dólares en la cuenta corriente, lo cual debería hacer que este año tengamos superávit en cuenta corriente. Paso al último factor, que es la variación de reserva. La variación de reserva es un fenómeno monetario y otra identidad contable. Es la diferencia entre los pesos que demanda la gente y los que yo emito de origen interno. Ahí lo que ha pasado es que son casi 6 billones de pesos de expansión de origen interno. ¿Cómo se dio eso? Básicamente porque el crédito interno cayó. Ahora, ¿cómo cayó el crédito interno si yo tengo 6 billones de pesos que pago de intereses? Muy sencillo. La gente colocó plata en los títulos del Tesoro, el Tesoro tiene superávit fiscal, la plata que le sobró lo usó para recomprar la deuda que tenía el Banco Central. Digamos, el Banco Central era el principal tenedor de la deuda, digamos, del Tesoro, digamos, local. Ya rescató 7 billones y medio de pesos. Si yo continúo con esta política, sube la demanda de base. Por favor, la cantidad de dinero la determina el público, no la determina el gobierno. El gobierno determina crédito interno neto. Digamos, por lo tanto, si hay confianza, va a aumentar la demanda de base. China y Japón multiplicaron por 100 la base monetaria sin tener inflación, porque no emitieron internamente y como la gente quería, tenía que vender dólares, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, si el gobierno continúa con superávit fiscal y al mismo tiempo, digamos, no emite, van a seguir aumentando las reservas y se van a volver en algún momento positivas. Eso me lleva a la cuenta capital. La cuenta capital es así que es una variable de confianza. El capital no tiene nacionalidad. El capital se mueve en función de la tasa esperada de retorno ajustada por riesgo. En un país como Argentina, con todas las trabas, la tasa de retorno es baja y con 9 default, digamos, además celebrado cantando el himno nacional, digamos, el riesgo es altísimo. Resultado, los argentinos todos los años compran 20.000 a 30.000 millones de dólares. Y ese es el riesgo país. Si yo tengo superávit en cuenta corriente y tengo superávit, acumulación de reserva, por definición comienza a caer el riesgo país.
Al caer el riesgo país sube el valor de los activos. Al subir el valor de los activos, la gente quiere comprar activos. Y la cuenta capital se comienza a dar vuelta, que es lo que está pasando en este momento. En consecuencia, es una oportunidad pocas veces vista para mejorar el manejo de los pasivos del gobierno. Es una oportunidad para realmente sentar la base. Para terminar y no ser largo, en este momento la gran decisión es: ¿se continúa con la acumulación de reservas al actual ritmo o comienzo a permitir mayores operaciones en el mercado de cambio oficial o bajo la tasa de interés que está pagando el Tesoro? Digamos que es lo que me genera toda la esterilización. Conclusión es que este es el momento para hacer poco a precio. Seguir acumulando reservas para un menor ritmo, comenzar a permitir más operaciones en el mercado cambiario de tal manera que la brecha siga cayendo y bajar la tasa de interés justamente para que se traslade el crédito al sector privado. Es una oportunidad fantástica. El resto de las variables, inflación, viene exactamente como el modelo decía que tenía que venir. No una proyección, porque una proyección implica ver cómo reacciona la gente. Pero el modelo en función de las variables, cómo se mueven, vienen exactamente como tenía que venir. Y actividad económica viene exactamente como tenía que venir, con la diferencia que acá hay que comparar con el 2001-2002, que es parecido a esto, pero también hay que comparar con el 2009-2010, que fue un año de recuperación de cosecha. Este año la cosecha en volumen sube 54%. Eso va a entrar directamente al PBI del segundo trimestre. Por lo tanto, lo que ustedes van a ver es que actividad económica va a caer en el primer trimestre. Si no hay un gran lío político, debería comenzar a recuperarse en el segundo trimestre. Consumo recién hacia abril o mayo, y esa debería ser la tendencia general. La clave es gobernabilidad. Paro acá. Bien. Miguel, ¿querés hacer un comentario sobre esta primera etapa? ¿Cómo lo estás viendo? Me interesa sobre todo cómo está quedando el balance del Banco Central, ¿no? En este escenario, con esto que comentaba Ricardo de la recompra de la deuda, del nivel de reservas netas, y qué posibilidades ves en el corto plazo de que se pueda avanzar hacia una unificación cambiaria. Bueno, yo diría que cuando asume este gobierno, lo que teníamos es desequilibrios muy fuertes. Eh, Obviamente desequilibrio fiscal, desequilibrio cambiario, inflación muy alta, brecha, y muchos desequilibrios en precios relativos. Al tratar de empezar a lidiar con todos estos temas, obviamente que lo que se está viendo es más o menos, como dijo Ricardo, algo que se esperaba. Una devaluación del tipo de cambio oficial, que en alguna medida no generó la misma inflación que podría haber generado, porque ya estaba anticipada, ya no había acceso al tipo de cambio oficial y por lo tanto los precios ya estaban reflejando la situación del tipo de cambio blue o del tipo de cambio de contado con liqui o el MEP. Nosotros habíamos hecho un estudio donde veíamos que en realidad los precios de las importaciones ya estaban prácticamente todos al MEP, no al oficial, y eso tenía sentido porque no había acceso al oficial y si uno quería pagar al exterior tenía que usar un tipo de cambio al cual pudiera acceder en algún momento y ese era el dólar MEP. A partir, digamos, de qué hace el gobierno, devalúa, empieza a sincerar muchos precios que estaban controlados, como los precios cuidados, como las prepagas, etcétera. Obviamente el tipo de cambio, que también sinceró algunos sectores que tenían acceso al oficial, y eso generó toda una primera dinámica de inflación que también estaba de acuerdo a lo que nosotros veíamos en el modelo, que era una suba de los precios importante como resultado de este sinceramiento, y eso se está dando también en línea con lo que se esperaba, que era un aumento muy fuerte en diciembre y enero, bajando en febrero, y bajando probablemente también en abril y mayo. Eso se viene dando en línea con lo que se esperaba, y creo que el otro tema que fue importante fue que a partir de la devaluación y de abrir las IRAs, de sacar las IRAs, digamos, y dejar importar libremente, empezamos a ver una normalización en las importaciones que no pega directamente
en las reservas porque todavía tenemos un cepo y digamos, se viene acumulando deuda nuevamente, digamos, si bien deuda de importaciones que no se pueden pagar, y eso obviamente que está ayudando a la acumulación de reservas. Pero la acumulación de reservas ha sido bueno, ha sido un paso importante, y creo que también fue importante en términos de lo que pasó con el bono, el BOPREAL, digamos, el bono para las deudas de las importaciones, que funcionó muy bien, descomprimió muchísimo el tema de los pagos al exterior, si bien en casi todos los casos lo que hacen las empresas es lo venden a través del contado con liqui, se hacen de los dólares y pagan a los proveedores, o sea, la pérdida la toman las empresas locales, digamos, no las del exterior, y de a poquito la situación se ha venido solucionando. Entonces, si uno mira cómo estábamos en diciembre y cómo estamos hoy, desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, por lo menos financieros, no hablamos del nivel de actividad, que realmente es un problema, y de la licuación, pero claramente estamos mejor. La acumulación de reservas viene muy bien y seguramente va a seguir ahora en el segundo trimestre con la entrada de la cosecha, con lo cual yo creo que se va a ir consolidando este aumento de reservas que viene tal vez mejor que lo esperado. Pero tenemos que entender todo, digamos, todo este mecanismo de mejora de reservas, de lo que mencionaba Ricardo de la entrada de la cuenta capital y la cuenta corriente, en un contexto donde sigue habiendo un cepo muy, muy estricto. O sea, no es un mercado donde yo lo analizo igual que en otros países, porque todavía tenemos muchísimos controles. O sea, y yo creo que hay también muchos temas de desafíos en la política monetaria. Digamos, la política monetaria actual se está llevando con represión financiera. La tasa de interés que se puede pensar que se quiere, que alguien puede pensar, o que el gobierno, una vez Ricardo mencionó que se puede bajar, se está dando en un contexto de represión financiera. No se está dando en un contexto libre, donde el tipo de cambio es libre, donde la tasa de interés es libre, y ni siquiera ahí está claro cuál es el régimen monetario al que vamos. ¿Okay? Se habla bimonetarismo, perfecto, pero ¿es un régimen de tipo de cambio fijo o es es un régimen de tipo de cambio flotante cuando se unifique y se saque el cepo? No sabemos. El gobierno no lo dijo, creo que ahí hay cierta incertidumbre, y no es lo mismo si vamos a un tipo de cambio fijo que a un tipo de cambio flotante, no es lo mismo la tasa de interés que vamos a tener con tipo de cambio fijo que con tipo de cambio flotante, no es lo mismo la regla monetaria. Pero eso todavía no lo sabemos. En cuanto a sacar el cepo, yo creo que, digamos, una de las razones por las cuales creo que el gobierno tiene miedo a sacar el cepo es qué va a pasar con el tipo de cambio. ¿Ok? Si se sacan todas las restricciones y sale todavía una cantidad de pesos que están atrapados no es un corralito, pero es en el cepo, si eso se implica, no sé cuánto será el número, tenemos dividendos, tenemos algunos pagos de regalías, tenemos todavía también algo de importaciones que no entraron al BOPREAL. Y bueno, ¿cuál es la presión que eso generaría si se saca el cepo? Probablemente, digamos, lo que hemos visto en este periodo es que el tipo de cambio se ha venido apreciando. El, Fundamentalmente estamos hablando el oficial en términos reales y los paralelos en términos reales y nominales, que ha sido muy interesante, lo cual indica que en este momento, digamos, no pareciera haber una presión para una depreciación fuerte si se liberara el cepo. Yo creo que llegó el momento de empezar a liberar, a sacar restricciones e ir probando y sacando y a través de prueba y error. Hasta ahora no han hecho nada, digamos. Hasta ahora ha sido mantener todo y no jugar a prueba y error. Yo creo que hay que empezar a liberar el cepo y ver si efectivamente liberando el cepo estamos viendo que el tipo de cambio no se va demasiado, y en algún momento no muy lejano, tal vez aprovechando también los dólares que vienen de la cosecha, ya eliminar el cepo totalmente. Yo creo que esta estrategia debería empezar ya. Eh, lo que ha hecho el gobierno, el Banco Central, es al revés. Lo que puso fue controles
a las empresas extranjeras para poder, al monto que podían operar en el mercado con liqui, y eso lo que en parte explica la apreciación reciente que hemos visto en los mercados. No es la única, yo creo que hay otros factores que si querés después los discutimos, pero digamos, yo creo que el contexto empieza a estar para poder liberar. Yo creo que para mediados de año ya con esta dinámica de reservas, de tipo de cambio, de solucionar, digamos, todos los problemas que estábamos viendo con la deuda de los importadores, me da la impresión de que ya estamos bastante cerca de poder sacar el cepo. En el 2015 se hizo un día para el otro, pero había un contexto diferente porque había posibilidad de entrada de capitales. Ahora es un poco más difícil y riesgoso, pero me parece que hay que empezar a hacer prueba y error y ver qué pasa. Muchas gracias, Miguel. Este último punto que levanta Miguel, Ricardo, me parece bien interesante, que es entender qué condiciones se tienen que dar para que el Banco Central pueda avanzar con la eliminación de los controles cambiarios, ¿no? Es un Banco Central que todavía tiene reservas negativas, una demanda real de dinero que todavía no se ha recuperado, pero uno entiende que a largo plazo este modelo es consistente con niveles de brecha que tiendan a cero y que hoy se está bastante cerca de ese valor y puede aparecer alguna ventana de tiempo. ¿Cómo estás viendo este escenario y qué posibilidades le ves a que puedan avanzar rápidamente en la eliminación de estos controles cambiarios? Mira, nuevamente voy a coincidir con Miguel, pero déjame también ponerlo en un contexto. Una devaluación tiene tres impactos. Uno de cortísimo paso, que es patrimonial, que nosotros los economistas nos olvidamos. Todos los tenedores de pesos recibieron una paliza y perdieron 100.000 millones de dólares, equivalente al 20% del PBI. ¿Quién ganó? El Tesoro, cuya deuda bajó de 410.000 a 364.000. El Banco Central, que ganó sobre las LELIQ 51.000 millones de dólares, pero luego perdió sobre sus tenencias de título del gobierno, y los deudores en pesos. Ese efecto patrimonial te da bronca, produce un efecto riqueza, pero no te afecta mientras no se transforme en flujos a la demanda agregada. Entonces, el segundo factor es cuando la gente dice, bueno, tengo que recomponer parte de mis tenencias. Para recomponer tiene que dejar de gastar. Ese es el principal impacto recesivo de una devaluación. Desde el programa hasta acá, los depósitos en pesos crecieron 13 billones, 46%. El crédito en pesos subió 3 billones. Ustedes saben que depósito contrae. Yo para aumentar depósito tengo que dejar de gastar. Crédito expande. Esos 10 billones es lo que explica la caída de la demanda agregada. Ahora, ¿dónde fueron los 10 billones? A comprar títulos del gobierno. Y mientras el gobierno me paga una determinada tasa de interés, el banco no tiene ningún incentivo para bajar la tasa de interés. El argentino piensa en dólares. Por lo tanto, lo que le interesa es la tasa en dólares, no la tasa en pesos. Puede haber enormes ingresos de capitales con tasa negativa como está en este momento. La mayor consulta que yo recibo, digamos, es, ¿vendo la cosecha y me coloco, digamos, a tasa o no? Esa es la mayor pregunta, digamos, que estoy recibiendo. Ahora, por eso yo dije hay que bajar la tasa de interés para que el banco o preste esa plata al sector privado o baje la tasa de interés del banco. La última semana es la única semana en la cual crédito creció más que depósito. Cuando ustedes miran históricamente, en todo momento de confianza, crédito crece más que depósito y se expande la economía. El momento de desconfianza, crédito crece menos que depósito y se cae la economía. Es fundamental que Argentina pueda expandir. Tercero, yo dije hace rato que este es el momento para comenzar a ganar reservas un poco menos, comenzar a permitir más operaciones en el mercado cambiario y bajar la tasa. Y claramente, como dice Miguel, es un concepto de prueba y error. Yo todavía tengo reservas negativas,
todavía tengo gente, posiblemente el problema de las importaciones ya está casi resuelto. Casi resuelto. Digamos, entre el BOPREAL y lo que la gente pagó y lo que había mentido, digamos, que había pagado ya pero dejaba la deuda, ese está casi resuelto. Queda el problema todavía de dividendos y regalías, que en la contabilidad pública argentina es muy gracioso. Lo ponen como si hubiéramos pagado y aparece en déficit en cuenta corriente y la diferencia la ponen como reinversión de utilidades. O sea, es interesante, digamos, de que el efecto que te produce. Entonces, sí, es el momento para comenzar a probar. Si vos sigues con tu política fiscal, sigues con todo, posiblemente en la segunda parte del año puedas unificar el mercado cambiario, pero no lo vas a poder hacer de golpe. Luego Miguel dijo algo interesante sobre la competencia de moneda. Es absolutamente cierto que lo importante es si flotas o tenés tipo de cambio fijo. Las dos hiperinflaciones en la Argentina se dieron cuando tuviste flotación sin reserva y sin confianza. Si hubieras flotado con una demanda, digamos, por no pago de importaciones de más de 40.000 millones de dólares, hubieras tenido hiperinflación automática. Ahí hicieron bien. La otra cosa que hicieron bien es el discurso del cuasi fiscal y de la bomba de los delitos, que es todo un cuento, porque no entienden contabilidad y no entienden la contabilidad nominal y real. Por suerte no hicieron nada. Se licuó solo. Digamos, entonces, digamos, en ese sentido están avanzando, están entendiendo, digamos, algunas de estas cosas. Obviamente todo depende de la gobernabilidad, todo lo que te estoy diciendo, si hay un problema de confianza y de gobernabilidad se te da vuelta automáticamente. Entonces, hasta ahora están manejando bien las variables y es el momento de comenzar a arriesgar un poco más. Puedo hacer Ricardo. un comentario adicional sobre este tema porque creo que estamos yendo a un tema donde sí hay algunas diferencias con Ricardo. La primera que me surge a mí es con el tema de la baja de la tasa, digamos. El tema digamos, de los exportadores está muy relacionado con qué van a hacer con el tipo de cambio oficial, pero el tipo de cambio oficial hoy está devaluándose al 2% mensual, con lo cual, digamos, cualquier tasa que esté arriba del 2% mensual, para un exportador, vender hoy y colocarse en pesos parece atractivo, pero para los que no son exportadores, que es una gran parte, el carry trade es mucho más importante en la parte financiera que en la parte comercial. O sea, en realidad, digamos, el carry trade en el mundo, y hoy se está haciendo con un mercado en el cual no hay acceso, digamos, al mercado de cambio. Digamos, el exportador vende y después no puede comprar los dólares, se tiene que quedar en pesos. Y ahí cualquier tasa en pesos está bien. O sea, vamos, lo pueden licuar también contra los pesos, no contra los dólares, pero contra los pesos lo van licuando. Y ahí viene el tema de qué tasa de interés requiere Argentina. Nosotros estamos hablando en Estados Unidos, cuando estamos en Estados Unidos damos por cierto que la tasa tenía que ser positiva en términos reales. En parte porque se hace también la política monetaria de la Fed, es hacer política con tasa de interés. En la Argentina yo creo, digamos, que en este momento estamos yendo con un alto riesgo de ir a un problema cambiario. O sea, las crisis en Argentina, cuando uno mira por qué se han dado a lo largo del tiempo, es o por un problema fiscal combinado con deuda, esas han sido gran parte de las crisis que ha tenido Argentina, y otras crisis que han ocurrido es por atraso cambiario, donde por ahí el problema central no era lo fiscal, pero el problema central era que había un atraso cambiario y cuando vino la devaluación es donde viene la inflación y donde de alguna forma la crisis se desata, un problema de ese tipo. Y yo veo que en la Argentina, digamos, hay un riesgo en la parte cambiaria. Un riesgo digamos, las cosas van bien, porque, digamos, la dinámica que se ha dado con las exportaciones y con postergar pagos de importaciones y con un tipo de cambio más realista, con la recesión que obviamente que ha bajado la demanda de dólares, la recesión que está también generando bajas de ingresos y que la gente está teniendo que desahorrar vendiendo dólares que tiene y eso le pone presión hacia abajo al tipo de cambio. En ese contexto general, digamos, empezamos a ver que hay un riesgo de volver a tener atraso cambiario. Y ese es el riesgo que a mí me preocupa. O sea, uno sabe que los atrasos cambiarios
han sido costosos de corregir, han llevado, si uno mira en la historia también, ¿por qué han caído programas? En la tablita fue por un tema de atraso cambiario, la convertibilidad fue un problema de que cuando el mundo cambió había atraso cambiario y no se pudo corregir, y de algunas, digamos, había problemas, pero claramente lo que es el disparador de la crisis fue la devaluación, que default y un montón de otras cosas. Y ahora yo creo que estamos ante el riesgo de que si no se corrige a tiempo la política cambiaria, podemos tener otro episodio, no digo ni parecido al 2001, ni parecido a la salida de la tablita, ni parecido a lo que tuvimos en diciembre del año pasado, cuando hubo que corregir el tipo de cambio, pero estamos en ese riesgo porque la inflación, por más que esté bajando, está a bajar, no sabemos, pero siguen niveles que están más cercanos al 10% que niveles al 2%. Entonces, yo creo que tenemos un riesgo ahí y que si el mercado empieza a percibir que hay atraso cambiario, una tasa de interés baja va a ser un problema, al contrario, va a haber muchas presiones para salir, más que para entrar, y creo que si vamos a una política de tipo de cambio flotante, bajar la tasa en este momento en el cual estamos saliendo y que hay que defender el tipo de cambio, me parece un error. Entonces yo no veo ese escenario, como lo está viendo Ricardo, en lo que hace a la tasa de interés. Hoy tenemos aparte tasas mínimas y tasas máximas. Encima, todo esto está dando un marco donde no hay mercado financiero. O sea, la libertad, carajo, no funciona para el mercado financiero. Están los mercados de bienes, pero en el mercado financiero tenemos represión financiera que sigue exactamente igual que como estaba antes. Entonces, hacer un análisis de cómo pueden evolucionar las reservas, cómo puede evolucionar la tasa de interés, cómo puede evolucionar todas las variables financieras. En un contexto de represión financiera, me parece que es más difícil y que las conclusiones pueden ser equivocadas. Ricardo, avanzo con el primer punto de Miguel, que es esta dinámica del tipo de cambio real que se está dando con un crawling peg del 2% y una tasa de interés que va claramente por arriba, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso y hasta qué nivel de tipo de cambio real crees que es consistente llegar, dado el contexto actual de la economía argentina? Bueno, acá está claramente la discrepancia mía con Miguel, es política de tasa de interés, política cambiaria. Quizás valga la pena al que escucha que conozca un poco de mi historia. Como toda persona que estudió en Estados Unidos, yo comencé siendo un flotador. Yo formaba parte del grupo Bergenstock, que estaban todos los grandes economistas para discutir flotación, y todavía recuerdo, digamos, cómo la defendía con tremendo ahínco y cómo Friedman decía, dele la palabra a él, dele la palabra a él, y yo daba todos los argumentos a favor de la flotación. Hasta que comencé a ver qué pasa con países que son bimonetarios. Entonces ya para el año 73, Estados Unidos ya había abandonado la convertibilidad, me invitan al Congreso de Estados Unidos como uno de los 3 economistas a opinar sobre el sistema cambiario. Y cuando yo estaba diciendo, mire, depende de las características de cada país, Friedman me interrumpió y dijo, perdón, yo quiero decir que estoy a favor de la flotación para países grandes con buena política monetaria. Un país como Argentina no debería tener moneda. Eso es lo que Ocampo la rescató, me vino a preguntar si era cierto, digamos, y por eso Friedman es el primer dolarizador de Argentina. Claramente, en un país con una sola moneda, el fenómeno inflacionario es monetario, porque es el mecanismo de ajuste de la unidad de cuenta, y que flote o no flote no afecta nada. En un país bimonetario hay 2 unidades de cuenta. En Argentina, el peso sirve para sueldo, para impuestos, para pequeñas transacciones y lo que mide de inflación el gobierno. Las grandes transacciones se efectúan en dólares. El argentino piensa en dólares, muestra su patrimonio en dólares, y cuando se mueve el dólar, se mueven los precios en Argentina. La prueba evidente es, miren precios mayoristas. Miren la parte de productos importados en mayorista.
noviembre 11%, diciembre 80%, enero 5%. Miren la parte de lo que decía Miguel de los productos importados, que como no había competencia, ¿qué es lo que está pasando? Yo en el año 2003 escribí que una devaluación bien hecha en Argentina se pasa 90% a precio en 12 meses. Una devaluación mal hecha 110%. La devaluación de Massa se pasó 150% en 2 meses. La única devaluación que no se pasó en esta velocidad fue la del 2002, con 30% de desempleo. Entonces, que iba a haber una apreciación del tipo de cambio real era evidente. Para eso hicieron el overshooting y la clave era justamente que la tasa de devaluación esté estable y baja. Esa era la clave. Es un típico programa de la década del 60 y el 70 y es lo que le está dando el éxito. Si yo ahora muevo el tipo de cambio por devaluación o por crawling peg, vuelven a subir los precios, se va la confianza a la miércoles, vuelven a salir capitales y al presidente lo corren a patadas. Porque su éxito va a depender de si baja la inflación y si baja, digamos, y se recupera actividad económica. La clave en el corto plazo, Miguel estaba diciendo, las crisis de balanza de pago. Todas esas crisis fueron por exceso de gasto. Poca gente sabe que en el 2001 ya había superávit comercial en la Argentina, antes de la devaluación. Después de la devaluación, las exportaciones casi no subieron. Lo que se desplomaron fueron las importaciones, porque el impuesto devaluatorio hizo bajar la demanda agregada interna y produjo recesión. Entonces, nadie sabe cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Eso lo determina el mercado. El gobierno solamente controla el tipo de cambio nominal. Cuando hay desconfianza, el tipo de cambio real de equilibrio es altísimo. Todo el mundo lo compara con épocas de salida de capitales. Y se sorprende cuando hay confianza que cae el tipo de cambio real. Eso es inevitable, haga lo que haga el gobierno. Y si muevo el tipo de cambio voy a tener más inflación. No voy a tener, digamos, mejora en el tipo de cambio real y voy a cambiar la confianza. Ahí sí va a mejorar el tipo de cambio real, pero a costa de todo el programa. Entonces yo lamento diferir con la mayoría de mis colegas, que siguen pensando en una economía, digamos, que no es bimonetaria y que funciona el tipo de cambio. Por supuesto, me he vuelto absolutamente enemigo de la flotación. Bueno, claramente que tenemos Sí, diferentes historias y venimos de distinto lugar. Yo tuve la suerte también, contar un poquito de mi historia, de trabajar mucho tiempo en temas de inflación, donde realmente tuve el placer de trabajar con mi colega, que era Nissan Liviatán, que venía de un prestigioso economista israelí. Pude el honor de trabajar con Stan Fisher, Michael Bruno, en mi carrera, y es ahí donde desarrollé mis visiones sobre inflación y sobre tipo de cambio y manejo. Quiero aclarar que yo no soy un defensor del tipo de cambio flotante. Yo creo que en economías bimonetarias el tipo de cambio es una variable que hay que monitorear muy de cerca, y de hecho creo que fue el principal error que hizo el Fondo Monetario en el programa del Fondo Monetario en la Argentina en la época de Macri, que le pedía flotar, 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 y yo en ese momento también escribí que era un error pedirle esa política monetaria a la Argentina, porque Argentina es un país bimonetario. O sea que los dos acordamos que Argentina es un país bimonetario, que el tipo de cambio es fundamental, pero vamos a ver un poquito ahora dónde están las diferencias. Primera diferencia, yo creo que no es cierto que el pass-through, digamos, en distintos años, por la época de Massa, fue 30, 40 o más del 100%, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando uno mide el pass-through, tiene que entender que la economía viene con una cierta inflación subyacente. Esa inflación subyacente en ese momento era probablemente alrededor del 8 o 9%, y en realidad lo que pasó después es que la inflación empezó a subir, subió del 8 al 12, pero no es que fue 100% el efecto fue más bien 30%, porque es lo que subió la inflación respecto de cómo venía digamos, la inercia inflación, respecto de la inflación subyacente anterior. Lo mismo hay que ver ahora, digamos, cuando vos decís que la inflación pasa 100% a precios, no es cierto.
Nosotros hicimos cálculos también, igual probablemente con un modelo distinto al tuyo, pero también lo hicimos, donde mostramos que las inflaciones tienen más o menos un efecto, perdón, que una devaluación tiene un efecto sobre inflación de alrededor del 30%. Es lo que aumenta la inflación. O sea, la inflación de una vez, la devaluación de una vez es cuánto te aumenta la inflación eh, respecto de la tendencia que tenía anterior. En el 2001, si vos miraste en el 2001, se devaluó de 1 a 3,50 y los precios aumentaron 40% en el 2002 y 3% en el 2003. Hubo un cambio en precios relativos. O sea, en la Argentina las devaluaciones funcionan como en cualquier lugar del mundo en cambiar precios relativos. La diferencia es que es más difícil porque hay una inflación, acelera la inflación, y por lo tanto creo que el mecanismo es más complejo. Cuando decís que afecta a precios mayoristas, es cierto, porque los precios mayoristas están mucho más ligados, no hay servicios ahí. Entonces, obviamente que le pega mucho más fuerte a la inflación mayorista que al IPC, porque el IPC tiene muchos servicios y los precios mayoristas no. Entonces, es ahí donde yo tengo mi diferencia y donde yo pienso que la inercia inflacionaria juega. ¿Ok? Entonces, mi preocupación que hay hoy es que la inflación sigue, la devaluación están dando al 2%, vamos a tener una inflación que seguramente después que pase todo el efecto de una vez de la devaluación puede llegar a tasas del 8%, y en ese momento vamos a ver que hay un problema cambiario. Y si hay un problema cambiario, va a haber un problema con las reservas, va a haber un problema con las expectativas. Si la gente piensa que ese tipo de cambio por alguna razón no es sostenible, eh, va a haber especulación y eso va a generar problemas de inestabilidad nuevamente. Y yo creo que lo peor que puede hacer Argentina es tener otro salto cambiario. Sería mucho mejor tratar de evitar ese salto cambiario y de nuevo, como prueba y error, lo que yo haría es acelerar un poco la tasa de Kroll, simplemente para evitar que si me equivoco, tengo que usar un alto. Dado que no sé dónde está el tipo de cambio, no sé tampoco cuál es el tipo de cambio real, la verdad que saber no lo sé, pero sí sé, o sí pienso, no es que sé, pienso, porque la verdad no la tiene nadie, que puede haber, digamos, que el tipo de cambio real que necesita Argentina en esta transición hasta que las cosas empiecen a ir bien y se consoliden, eh, creo que necesita un tipo de cambio real más alto para acumular reservas hasta que toda esta situación, esta incertidumbre que estamos viviendo hoy, se tranquilice. Yo no creo, de nuevo, yo creo que la diferencia que tenemos en las premisas, la principal, es que vos, Ricardo, pensás que una devaluación no cambia precios relativos, que una devaluación simplemente genera inflación. Y yo creo, y por lo menos por mis estudios, después obviamente que son estudios econométricos que hiciste vos, que hice yo, con metodologías un poco distintas, con supuestos un poco distintas, yo creo que una devaluación te genera más o menos, tiene un 30% de pass-through, no es 100 ni 110. Sí. Puedo, Bien, Ricardo, no sé si querés esto se comentar está algo, si poniendo no paso. fascinante. Yo creo que lo más interesante para el público. A ver, hay algunas cosas de Miguel que estoy de acuerdo. Lo que él llama la inercia inflacionaria, yo la llamo la calecita de los precios relativos. Ok. Cuando ustedes miran, cada sector dice que su precio está atrasado. Si ustedes le preguntan, digamos, a las tarifas están atrasadas, si le pregunta tipo de cambio está atrasado, los asalariados está atrasado. A eso es una imposibilidad, porque la economía Claro. solamente fija precios relativos. Cuando ustedes miran lo que la gente dice como atrasado, es con respecto a su máximo precio histórico. Y cuando suman todo eso, el problema es que le da 3 veces el PBI, lo cual implica de que es una imposibilidad, pero el problema es que lo intentan. Y al intentarlo, entras en una calecita de precios relativos que se va acelerando.
es lo que llama inercia. Yo siempre dije que para parar la inflación no es un tema de una variable. Se necesita como mínimo 6 medidas conjuntas. La primera es dejar de emitir. La segunda es eliminar el déficit fiscal, porque si no, la emisión no se mantiene en el tiempo. La tercera es estabilizar el tipo de cambio nominal. La cuarta es romper la indexación. La quinta es armar un fondo anticíclico. Y la sexta son hacer las reformas estructurales que me mejoren la competitividad. Si yo comienzo con el último punto, si ustedes toman desde el 90 para acá, Argentina es el 6º país del mundo que más devaluó. Y nunca resolvimos el problema porque nunca atacamos las verdaderas causas de la falta de competitividad. La devaluación, lo que me hace el cambio de precio relativo, me baja el salario real. En cuanto mejora la economía, vuelve a subir el salario real. En el 2001, en términos de dólares, el costo laboral unitario bajó de 100 a 30 y después se fue a 210. Y ahora está más o menos en 140. Ser competitivo es que el que compita con el exterior gane dinero. Y para eso hay que mirar todo el balance. Entonces, si yo tengo que pagar por la mano de obra, no lo que gana el asalariado, sino mi costo, más que el mundo por los impuestos al trabajo. Si yo tengo que pagar impuestos, que en el promedio de Argentina es 40% del PBI, seamos claros, recaudación es un concepto bruto, PBI es un concepto neto, pero que en Argentina con la evasión que hay implica que el que paga 60 y además paga el impuesto inflacionario y tiene que competir con Corea con 30, tengo un problema. Si yo tengo que pagar por mi costo financiero 25 puntos de riesgo país, cuando Corea es menos de 100, tengo un problema. Si las regulaciones me imponen un costo extra, si no tengo infraestructura, nunca voy a mejorar la competitividad argentina con una sola variable. Por eso, el resto de los puntos, digamos, del Pacto de Córdoba, en realidad están varios de estos conceptos, que es tratar de hacer las reformas estructurales que lo hagan sostenible. Yo dije de entrada, digamos, si no hago la reforma, esto no es sostenible. Que puesto, digamos, en palabra de Miguel, sería, si en algún momento yo no gano competitividad y en algún momento la inflación no baja a niveles aceptables, automáticamente el sistema se vuelve inviable. Lo que tenemos diferencia es cuánto es ese momento mirando la experiencia histórica de otros países como Chile, México, el propio Israel. ¿Ok? ¿Qué le pasó al tipo de cambio real en el proceso de equilibrio? Ahora, si yo quiero estabilizar con déficit fiscal, si no paro la indexación, tengo un problema. Claramente tengo un problema. El gobierno quiere romper la indexación básicamente con recesión. En el plan austral y en convertibilidad hubo prohibición de la indexación. ¿Ok? Uno es bien de mercado, el otro no es de mercado, uno es más rápido, el otro es menos rápido, uno sufre más, el otro sufre menos, pero claramente si no paro eso, digamos, el esquema se va a volver insostenible, que es parte de tus preguntas de mediano plazo. Sí, Miguel dice, bueno, hagamos un poquito, digamos, no estoy en la flotación, me alegro. Digamos, luego dice, tampoco una devaluación, me alegro. Digamos, dice, subamos un poquito la tasa de devaluación. O sea, probemos, dice. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Probemos con la tasa de interés, probemos con dar más posibilidad. Lindo tema se va a armar, digamos, cuando haya directamente unificación cambiaria. Yo creo en un tipo de cambio único, con total libertad de acceso y lo más estable posible. Cuando el dólar deje de ser unidad de cuenta, me importa un pepino lo que le pase al dólar. ¿Ok? Brasil devaluó 61%, digamos, en el año 2015, la inflación fue 6%. No piensan en dólares. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que o dolarizamos o directamente hacemos las cosas para que la gente deje de pensar en dólares. Y para eso hay que ser extremadamente rigurosos. Gracias, Ricardo. Bueno, ustedes fueron Bueno, avanzando muy sigamos un claramente. poquito Sí, más sí, sí, no, para que no, está no, no, linda no la estoy discusión. terminando. Te iba a dar pie justamente a eso. Ricardo planteó justamente el último eje, que era las condiciones para que esto sea sostenible y pensar un poco en el mediano plazo. La idea era preguntarte a vos, Miguel, cómo estabas viendo
ese escenario y qué requisitos se Yo necesitaban creo, para que esto sea sostenible. pienso que muchos de los requisitos los mencionó Ricardo y yo la verdad que en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, pero déjame elaborar un poquito porque me parece que todos los no, no hay diferencia en el punto final, yo creo que la diferencia es cómo llegamos ahí, digamos. ¿No? Creo que en ese sentido los dos estamos pensando en cambios, en reformas estructurales, mercado laboral más flexible, eh, equilibrio fiscal, cosas que hasta ahora en la Argentina no se han logrado, respeto de los pagos de la deuda, de los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Es cierto que cuando uno mira, obviamente que si uno habla de precios relativos no pueden estar todos bajos. Hay algunos que están altos y otros que están bajos, y creo que ya hubo un cambio importantísimo en precios relativos, donde la verdad que el que más perdió fueron salarios, pensiones, básicamente todo lo que es pesos, los que ganan en pesos han sido castigados. En eso no hay mucha duda. Lo que yo sí veo es la pregunta es si la inflación va a bajar sola o, digamos, en este proceso va a haber un proceso de inercia o sea, los precios bajaron, no hay ninguna duda que el precio de los salarios están bajos, no hay duda que los servicios, ha habido un cambio en precios relativos del dólar, que en alguna medida fue un overshooting y seguramente va a haber algún tipo de recuperación. De hecho, estamos viendo que el dólar está cayendo y hay una recuperación en este momento del poder adquisitivo en dólares, no necesariamente del poder adquisitivo en pesos. Entonces, lo que yo creo es que la Argentina, digamos, va a entrar en un proceso que la inflación va a seguir, porque, digamos, sí, el, digamos, la unidad de cuenta de pesos es importante y por lo tanto va a seguir una parte importante, grande de la economía moviéndose en pesos. Esa se va a empezar eventualmente a recuperar porque la caída ha sido muy fuerte. Digamos, uno piensa que las jubilaciones no pueden seguir estos niveles, que gran parte de los salarios no pueden seguir en estos niveles y por lo tanto esa recuperación le va a empezar a poner presión nuevamente al tipo de cambio real. Y ahí yo no sé cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. No es el máximo, obviamente, pero hoy estamos abajo del promedio, estamos yendo abajo del promedio de los últimos 30 años. Y eso incluye un periodo de convertibilidad donde el tipo de cambio era el de un peso fuerte. Entonces, yo no, la verdad es que no sé cuál es el tipo de cambio, pero cuando yo veo que tiene cuatro patas, que tiene trompa, que tiene dos colmillos, y bueno, parece un elefante. Y eso es lo que está pasando con el tipo de cambio. Creo que hay un problema ahí. Y cuando, digamos, y si eso se da y eventualmente el tipo de cambio hay que ajustarlo nuevamente, eh, el tema del salto cambiario es peligroso porque se vio en la Argentina que cada vez que ha habido una devaluación se genera un periodo de incertidumbre donde no hay precios, donde los precios en dólares de las importaciones suben casi inmediatamente. Si el pass-through en un país normal, como mencionaba Ricardo, Brasil, México, etcétera, puede ser alrededor del 10, 15% y pasa en alrededor de 3 años, en Argentina ese pass-through pasa muy rápido, el 30% pasa en no 3 años, sino en 3 semanas. Entonces, yo creo digamos, hay un tema con la política cambiaria, hay un tema con la tasa de interés, y en cuanto a un plan de estabilización, yo creo que en la velocidad que vamos o con el esquema que vamos, va a ser muy difícil que esa estabilización, que la inflación caiga a niveles que uno quiere, que es básicamente de un dígito bajo, con este programa. Yo creo que la inercia es muy fuerte, que lo que él llama la calecita sigue, y por lo tanto en algún momento lo que va a hacer falta es un programa de shock. Si realmente queremos bajar la inflación a niveles no internacionales, pero como fue en su momento Israel, que la bajó de 350% a 20% casi de un día para el otro, eso requiere de un programa de shock. No lo veo posible con un programa simplemente de guiar al mercado con anclas nominales, ya sea tipo de cambio, ya sea tasa de interés, ya sea cantidad de dinero. Y ese programa de shock, yo coincido 100% ahí con Ricardo en el sentido de que es un programa de shock que tiene que tener no solamente estabilización, no fijarse en una variable
para estabilizar, llamémosle cantidad de dinero o tipo de cambio, sino tiene que ser un programa que primero ancle todas las variables nominales, como dijo Ricardo, tipo de cambio, tarifas, salarios, a través de probablemente lo que sería lo que conocemos acá como un plan de políticas de ingreso, que en su momento llamamos políticas, planes heterodoxos, sobre los cuales yo he escrito hace muchos años, combinado con el equilibrio fiscal y con las reformas estructurales que son necesarias para que el plan funcione. Entonces yo creo que como vamos, en algún momento va a hacer falta un programa de shock. Hoy Milei me imagino que piensa dolarización, porque es lo que él dijo antes de, digamos, de asumir y lo que fue en su campaña. Su campaña era reducir de shock con una dolarización. Como no hay dólares, creo que eso no puede funcionar y tendríamos que pensar más en un programa de shock. A mí me gusta a la Israel, que funcionó y bien. Yo voy a pedir disculpas, pero tengo pocos minutos más, así que no sé cómo quieren manejar el tiempo, Rodrigo. No, muchas gracias, Miguel. Ya estábamos cerrando, son los últimos minutos. Ricardo, no sé si querés hacer algún comentario final. No, no, estoy So- completamente de acuerdo. Digamos, a mí me preocupa cuando la gente dice falta un programa económico. Un programa económico en realidad es restaurar los equilibrios macro, eliminar la inflación, dejar la iniciativa privada. Eso es un programa económico. Con la inflación no se puede vivir, hay que matarla porque te mata. No hemos hablado todavía del impacto de la carga frontal de la deuda con tasas de interés altas. Con eso desapareció el mercado de crédito. Hay que eliminar completamente la inflación para que baje la tasa de interés y vuelva a aparecer el crédito. La madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Acá, digamos, se han ido a superávit en enero. Digamos, mi cálculo, calculando el PBI de enero, es 7,5% de superávit primario. Se fueron de mambo. También tienen superávit primario en febrero. Claramente hay sectores que están sufriendo que no deberían sufrir tanto. Parte es porque justamente como no han roto la indexación, quieren que la caída de actividad económica ayude. Parte porque parte del ajuste lo tienen que hacer las provincias y las provincias no quieren hacer el ajuste. Entonces, digamos, ahora viene la parte de gobernabilidad. Debo decir que en la última jugada del presidente cambió el concepto de grieta, de kirchnerismo, antikirchnerismo, de izquierda contra derecha, al concepto de corrupto y no corrupto. Con lo cual cambió el panorama y le dio tiempo para que funcione. Estoy de acuerdo con Miguel, digamos, de que si para abril no estamos en un dígito de inflación, comenzamos a tener problemas. Ellos están jugando con otra variable. Yo le habría agregado lo que llama políticas de ingreso, es decir, rompe la indexación directamente. Digamos, pero luego de eso, Argentina tiene todo el potencial del mundo, digamos, está todo el sector energético en la gatera, digamos, yo me dediqué mucho a ese tema y tengo reuniones permanentemente, digamos, lo que todo el mundo dice, está bien, yo traigo la plata, ¿cómo sé que después no me la expropia? ¿Cómo puedo sacar después? ¿Cómo puedo importar? Y para eso es fundamental normalizar el sector externo lo antes posible. Digamos, es fundamental. Y estoy de acuerdo con Miguel que hay que ir haciendo el tanteo. ¿Ok? Tenemos la diferencia de tasas de interés, que ese es un tema, digamos, de en qué piensa la gente, digamos, y de cuál es el impacto. Estamos más cerca de lo que yo creía, claro, digamos, porque estamos nada más discutiendo el ritmo de devaluación. No estamos discutiendo el salto, digamos, pero de todas maneras, es una oportunidad que Argentina no debe perder. Yo escribí una columna y me la cambiaron por no puede. No, no, no. La palabra poder puede. Siempre pudimos y siempre lo hicimos. No debe, digamos, desaprovechar esta oportunidad. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad, escuchar este nivel de intercambio con la profundidad de análisis y sustento que tienen ustedes dos enriquece mucho la discusión y nos hace bien a todos. Así que Ricardo, Miguel, les agradezco mucho a los dos por estar esta mañana y por prestarse a este intercambio y a esta discusión. Muchas gracias a todos los asistentes por haber estado presentes hoy en el espacio MEAQM y los esperamos más adelante en nuevos eventos. Muchas gracias, Ricardo, Miguel, que tengan buen día. Ah, Los Bueno, saludo a gracias gracias a a todos. todos. todos.